Y todo lo que existe en el momento presente es producto de imaginaciones del pasado, ¿no es cierto? Tercer elemento, Morazán, siglo XIX, confió sobre todo en la juventud. Y qué curioso, Morazán, a diferencia de Bolívar, quien murió un poco decepcionado cuando dice he arado en el mar, Morazán más bien muere optimista. Y Morazán dice: exhorto a la juventud que él la llamara a resolver, de hecho, todos los problemas que su nación, la nación de Morazán era Centroamérica, ¿no es cierto? No solamente era Honduras. Y dice: a que imiten mi ejemplo antes de dejarla abandonada en la situación en la cual lamentablemente hoy se encuentra. A los jóvenes les da ese legado, una confianza, y no por casualidad. Ese tema sí es importante que lo veamos. El cuarto punto, ya que está aquí el amigo Francis también, la política es un instrumento capital para desarrollar las naciones. Pero, ¿qué entendemos por política? Eso es importante. Siglo VI a.C., Clístenes, uno de los principales pensadores sobre la política, plantea un sistema de organización social diferente a la monarquía que vivían ellos en ese entonces. Y posteriormente ustedes encontrarán muchos de los pensamientos, sobre todo entre el siglo VI al siglo III antes de Cristo, en donde la conclusión es la siguiente, para que ustedes vean. Hay una diferencia entre la política real y la política del deber ser, que es la que todos debemos estar comprometidos. La política del deber ser es la política, es una virtud. ¿Y qué es virtud en el pensamiento de los filósofos? En el pensamiento de los filósofos, virtud es conocimiento. Y entonces, dicen ellos, solamente puede ser político aquel ser virtuoso, que significa aquel ser con conocimiento. Pero he aquí el objetivo. Si la política es una ciencia, entonces, ¿cuál es el objetivo de la política? El objetivo de la política es el bien común. Y lo rescatan muchos de los tratadistas también en términos religiosos. El objetivo de la política es el bien común, es el mismo de la economía. Economía y política comienzan a ser reflexionados, sobre todo dentro de esta visión europeocentrista, sobre todo del siglo VI antes de Cristo. Les estoy hablando 2600 años atrás. ¿Y entonces por qué les estoy diciendo todo esto? Bueno, porque para que ustedes puedan transformar su sociedad es importante la política. Pero, reitero, este tipo de política al que me refiero, aquella que va a orientar hacia el bien común, que está basada en la virtud, en el conocimiento, y que solamente deben dedicarse a la política precisamente seres virtuosos. ¿Me explico? Reitero nuevamente eso. Ahora, jamás la política pretende decir que el objetivo de la política es hacer millonarios a algunos. ¿Me explico? O destruir las sociedades. El objetivo de la política es desarrollar las sociedades, crear oportunidades, en este caso para la juventud, ¿me explico? Y así se desarrollan las sociedades. El objetivo fundamental, en consecuencia, de la economía y la política es construir civilización. Y eso es importante que lo entendamos, porque lo más fácil es, obvio, profundizar en la crisis y hacer que las crisis se vuelvan caóticas. Esos antipolíticos. Lo que pasa es que gracias. ¿Me escucharon todo lo que decía? Bueno, perdón. Entonces, desde esta perspectiva, la economía también, les adelanto, economía etimológicamente significa organización de la casa. Eso es. Ahora, organización de la casa puede ser una nación, puede ser una familia, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Y bajo este concepto, lo que estoy tratando de enviarles como información es que ustedes
no pueden disociarse de la sociedad a la cual ustedes pertenecen. Y es en este contexto que paso al tercer elemento. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de la realidad socioeconómica de nuestro país? Vean, vivimos una multicrisis, una crisis generalizada. Obvio que la crisis significa, etimológicamente la palabra crisis significa momento paroxístico. Paroxismo es momento difícil, ¿verdad? Estoy usando las palabras de los médicos, son los que utilizan esta expresión, pero significa, crisis significa momento difícil. Y como tal, Honduras vive, yo les digo, multicrisis, sí, vive una crisis generalizada, una crisis global, pero al mismo tiempo tiene algunas características especiales. Yo no me voy a referir a todas, me voy a referir a 5 que tienen que ver con el objetivo precisamente del emprendedurismo de ustedes, que lo estoy dejando hasta el final, ¿verdad? Porque sí es importante poder conversar sobre este tipo de temas. Perdón, un aplauso aquí para este niño, miren que ha estado ahí bien tranquilito y no es nada fácil estar escuchando, ¿verdad? A algunas personas, sobre todo de la edad mía, que ya tengo casi como 500 años de existencia. Vean, hay 5 elementos que caracterizan sobre todo la realidad hondureña. Primero, esta es una sociedad que tiene altas potencialidades para desarrollarse. Ojo, Honduras es un país en realidad con enormes potencialidades, y los hondureños parece que olvidamos todas esas enormes potencialidades y en consecuencia no desarrollamos la nación por infinidad de circunstancias, entre ellas que hemos dejado los ciudadanos que los partidos políticos decidan por nosotros, más que los partidos políticos, quienes controlan los partidos políticos. ¿Me explico? Y partido, ¿qué significa etimológicamente? División de la sociedad en partes, ¿no es cierto? De ahí viene partido. ¿Me explico? Y entonces se quiere imponer una visión sobre la visión ciudadana. Entonces los ciudadanos debemos entender que todo lo que existe en Honduras es nuestro, pero dejamos que sean otros que lo destruyan. Aclaro, yo estoy hablando en general, no estoy hablando de partidos políticos, de divisiones ni nada. Estoy planteando que el verdadero desafío en nuestra nación es cómo podemos unirnos la gente que queremos que esta nación se desarrolle, independientemente de la pertenencia partidaria, etcétera, etcétera. Lo importante es que la gente honesta, la gente decente y la gente que quiere transformar Honduras se una. ¿Me explico? Olvídense del tema partidario, que soy del partido A, del partido B, partido C. Cada uno es corresponsable sobre todo el atraso en el que nosotros nos encontramos. Entonces el primer punto es que esta es una sociedad con enormes potencialidades. ¿Cuáles son esas potencialidades? Primero, observen, 2/3 de los hondureños normalmente tienen menos de 35 años. ¿Me explico? Esa es una enorme fortaleza. Segundo punto, Honduras tiene una biodiversidad que difícilmente se encuentra en otras latitudes. Esa biodiversidad es fundamental poderla valorizar como lo que realmente representa. El tercero, si lo vemos desde la perspectiva del mercado de consumo, Honduras tiene una ubicación geopolítica y geoestratégica importante, ¿verdad? Está muy cerca del país con el mayor consumo en el mundo, pero al mismo tiempo muy cerca de un país que geopolíticamente domina en el mundo, y eso es de una u otra forma un elemento importante que debemos también considerarlo. Este es el primer punto. El segundo punto es que a pesar de ello tenemos una enorme debilidad. Es una sociedad basada en la exclusión. Lo que los economistas llamamos exclusión, que está determinada a través de lo que normalmente se conoce como el coeficiente de Gini, G-I-N-I, ¿verdad? Ustedes pueden buscar todo esto, ya que tienen todos el Google correspondiente, van a ver ahí qué significa el coeficiente de Gini.
y en ese sentido se trata de una sociedad altamente excluyente, en el cual, obvio, la inmensa mayoría de la gente están excluidas de la riqueza y de las oportunidades al mismo tiempo que eso representa. Ahora, esto sin duda tiene solución, y tiene solución ¿por qué lado? Por el lado de la política. ¿Me explico? ¿Cómo podemos disminuir nosotros la exclusión? Es el otro tema al que me referiré en un segundo momento. Esa exclusión se manifiesta a través de los altos niveles de pobreza y de pobreza extrema. Honduras, 52 de cada 100 hondureños viven en extrema pobreza. Es importante que lo entendamos como tal. Y históricamente, casi 70 de cada 100 hondureños viven en pobreza, 52 en extrema y 70, 75. Ahora es un poco más, es cerca de 80% del hondureño viviendo en pobreza. ¿Qué significa? ¿Incapacidad? No. Pobreza no significa incapacidad, significa no tener todos los recursos correspondientes para enfrentar el medio, pero eso demuestra un serio problema de sociedad, ¿no es cierto? Esto plantea también que la riqueza que nosotros generamos a través de la producción no necesariamente está beneficiando a todas las personas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para disminuir los niveles de desigualdad o de exclusión? Bueno, invirtamos en primera instancia en educación. Educación es la base del desarrollo. La economía es la base del crecimiento, o sea, de la producción, pero la base del desarrollo es educación. Y entendemos por educación al proceso no solamente de conocimiento, o sea, la adquisición de conocimiento para enfrentarnos a la vida, sino que educación debemos entenderlo como el método, al mismo tiempo, para la construcción de pensamiento crítico. No hay educación sin pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico es fundamental para la búsqueda, si les parece a usted, o el acercamiento a la verdad. Toda verdad es relativa, ¿no es cierto? En el tiempo, en el espacio, etcétera, etcétera. Pero nos vamos acercando en la medida en que el sistema educativo en realidad pueda construir personas con pensamiento crítico. ¿Y cuál es el objetivo entonces de la educación? ¿De qué sirve el conocimiento si en realidad la persona no tiene esa actitud crítica? ¿Para qué? Para transformar su medio. Ese es el objetivo de la educación. El objetivo de la educación es contribuir con el conocimiento para transformar el medio que nos rodea, ¿no es cierto? No basta con interpretar el mundo, hay que transformarlo. Y eso es importante en la vida. En consecuencia, la educación debemos entenderla también no solamente como la acumulación de conocimientos a través de campos científicos o programas de contenido, sino que fundamentalmente la educación tiene que estar basada en un método de enseñanza, aprendizaje completamente crítico. Y la cuestión del método es en realidad lo determinante en la educación. En Honduras se nos ha acostumbrado a ser acríticos. Yo les digo, y con toda la disculpa del caso, que si yo les digo, comiencen a preguntarme, la primera reacción de algunas personas será no preguntar. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el método en Honduras ha sido para crear seres humanos pasivos, acríticos, ahistóricos. Entonces el verdadero objetivo es crear un sistema educativo que garantice que las personas tengan siempre ese pensamiento crítico. ¿El por qué? Yo siempre hago referencia a que muchos de los seres humanos cuando crecemos se nos olvida lo fundamental que lo teníamos cuando niños. Y cuando niños hay una pregunta clásica, siempre le preguntan a sus padres, ¿y por qué tal cosa? ¿Me explico? Para que ustedes vean, el por qué es parte del acceso al conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, más allá del contenido, más allá al mismo tiempo de lo que pueden ser los métodos
si les parece, informativos, etcétera, etcétera. El tema fundamental es, reitero, el método de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué y para qué? Un método para transformar su medio, para transformar el conocimiento y desarrollar las sociedades. Entonces, hablé en primera instancia sobre el tema de las potencialidades en Honduras. En otras palabras, todos sabemos muy bien que Honduras no es un país pobre, ¿no es cierto? Que lo han empobrecido es otra cosa, pero está lejos de ser un país pobre. Los recursos se utilizan muy mal en Honduras, y algunos cuando llegan a la función pública creen que el dinero es de ellos y el dinero es del pueblo. ¿Me explico? Y hacen uso de todo lo que quieran, y por eso las naciones a veces se atrasan mucho más. ¿Y por qué? Porque hemos dejado que la función política la dirijan antipolíticos. ¿Me explico? Vuelvo entonces al punto de partida que yo les decía, que la política más bien es para construir civilización, para desarrollar sociedades, no para destruirlas, no para endeudarlas, no para hacerlas cada vez menos viables, al contrario, es más bien hacer las sociedades más viables. Entonces, hablé entonces del tema de la educación, ¿no es cierto? Y la educación en un país como el nuestro lamentablemente también carece de un problema. No existe en sentido estricto un sistema educativo, porque el sistema significa la interrelación entre las partes, ¿no es cierto? Bueno, aquí la educación prebásica con respecto al resto parece que está desarticulada, y eso no es casualidad. Los economistas no creemos en las casualidades, creemos en las causalidades, y esas causalidades, gracias ingeniero, gracias hermano. Esas causalidades significa que para todo hay una explicación histórica, etnológica, lingüística, económica, política, social, etcétera, etcétera. Pero hay una explicación. En este contexto hay un segundo problema capital, y el problema capital es la ausencia de un derecho fundamental, el derecho a la salud, que al igual que la educación son derechos humanos fundamentales que lo debemos tener. Y el sistema educativo en un país como el nuestro, el sistema de salud en un país como el nuestro ha sido construido sobre la base de una mercantilización de la salud. Y casi todos los procesos de formación en las escuelas o en las universidades nuestras en esa área pretenden en realidad orientarlo hacia esa mercantilización, y todos sabemos que los países como los nuestros, en realidad el mejor método de salud es aquel que va orientado hacia la prevención, lo que se conoce como salud familiar o salud preventiva, ¿no es cierto? Porque algunos están preparados para atender las enfermedades, no para evitar las enfermedades. Entonces, de lo que se trata, en consecuencia, es un modelo de esa naturaleza, y son modelos que han demostrado exactamente que en muchos de los países son los menos caros para la sociedad en su conjunto. ¿Cómo es que muchos de los gobiernos nuestros se han convertido en genocidas cuando las personas a la búsqueda de la salud se tienen que desplazar de un departamento a otro, en la búsqueda de una instancia hospitalaria que le garantice esa respuesta? Muchas personas mueren en ese trayecto. Eso hace que los gobiernos sean genocidas, ¿me explico? Y es importante que podamos entender enormemente que mientras continuemos estructurando al mismo tiempo una sociedad sobre las bases de esa exclusión, no hay posibilidad de desarrollarnos. Ese tema es capital. ¿Cómo es que nosotros nos endeudamos para todo menos para lo esencial? ¿Cómo es que no tenemos hospitales de primer orden en cada uno de los 18 departamentos en nuestro país? Y estoy planteando con toda la dotación tecnológica, si al mismo tiempo es nuestro dinero. Yo hacía referencia acá con el diputado Francis Cabrera que nosotros pagamos 140 millones, escúchenme bien, 140 millones de lempiras por día en intereses de la deuda. 140 millones de lempiras en intereses por día. Si renegociamos eso a la tasa de interés equivalente a la mitad,
¿Cómo es que no podemos nosotros generar una salud de hasta una tercera merienda escolar? O una educación de calidad, o hacer de Honduras un país libre de analfabetismo. Eso se puede hacer en 3 años, libre de analfabetismo. Ahora, la reforma del sistema educativo es otra cosa, es mucho más profundo, pero es todo un proceso que hay que tomar decisiones en el corto plazo. Y a eso nos han llevado los politicoides, los antipolíticos en nuestra nación, y no hay nadie prisionero sobre todo eso, porque eso significa una pésima gestión precisamente para lo que ustedes quieren después hacer en materia de emprendedurismo, me explico, porque les quita posibilidades. Entonces, el tercer elemento que caracteriza también el diagnóstico de Honduras es en realidad la ausencia de un verdadero sistema de seguridad en nuestra nación. Y ese sistema de seguridad es porque no hemos invertido nosotros en algo que es elemental, y es evitar que el problema ocurra. ¿Y cómo podemos evitar que el problema ocurra? Invirtamos en, si les parece, inteligencia preventiva en materia de seguridad. E inteligencia preventiva en materia de seguridad significa que nosotros anticipamos el problema, evitamos que el problema ocurra. Hace, en realidad, 2600 años se escribió un libro que se llama El arte de la guerra, Sun Tzu, el arte de la guerra, y dice que el verdadero objetivo no es hacer una guerra, sino evitar que la guerra ocurra. Y entonces él mismo dice, lo que necesitamos son estrategas para evitar que la guerra ocurra. ¿Me explico? Y tiene una frase lapidaria: vencer sin combatir. ¿Me explico? Vencer sin combatir significa cómo podemos lograr nosotros un resultado sin entrar a conflictos entre las personas. Y este tema de seguridad hay que verlo no solamente en el plano precisamente de la violencia que ocurre en nuestras sociedades, y me sirve para aclarar que la pobreza no es generadora de violencia. Eso es completamente falso. Eso significaría entonces que los que no son pobres no son violentos, y todos sabemos que gran parte de la violencia es originada por la gente que tiene infinidad de recursos, comenzando por la violencia generada por aquellos que han controlado la política. ¿Me explico? ¿Verdad? Entonces, ese es un tercer tema que caracteriza la realidad hondureña. El cuarto tema tiene que ver con el tema de la ausencia de justicia. Y hablo de justicia distributiva, pero también de justicia jurídica, si les parece, ¿verdad? Justicia distributiva es que los salarios, los ingresos son muy bajos para poder permitir satisfacer todas sus necesidades, ¿no es cierto? Y la justicia desde la perspectiva jurídica es precisamente la resolución de conflictos. Y en esta nación, 95 de cada 100 casos que se presentan no se resuelven. ¿Me explico? Eso significa un serio problema de institucionalidad, etcétera, etcétera. Entonces, estos 4 problemas a los que yo hago referencia, vean que no me refiero en consecuencia a otros elementos que también son sustantivos, como por ejemplo que la diáspora hondureña, o sea, los hondureños que viven en el exterior, se han ido en su mayoría porque no han encontrado, obvio, oportunidades en Honduras, y al mismo tiempo producto de una violencia que los ha perseguido, ¿no es cierto? Y son precisamente los excluidos de Honduras los que mantienen a flote la economía en Honduras. No es el famoso sector privado del COEP, para nada. La inversión directa extranjera en este momento en Honduras llega a aproximadamente $500 millones por año. ¿Saben ustedes cuánto envían los hondureños en el exterior? 9.500 millones de dólares por año. Les estoy planteando en consecuencia que los hondureños excluidos envían 20 veces más de la inversión extranjera directa. ¿Me explico? Y no les damos los derechos que a ellos corresponden, pareciese como si fuesen hondureños de segunda categoría. ¿Me explico?
Yo sé que si yo les pido a ustedes que levanten la mano, quienes tienen familiares en el exterior, yo creo que el 95% de los que estamos aquí vamos a levantar la mano, ¿no es cierto? Entonces, este es un elemento que me parece capital, que demuestra exactamente hasta dónde llegamos a esa exclusión. Es en este contexto que ese es parte del mundo que a ustedes los rodea. Ojo, y no lo tomen negativamente, tómenlo tal como es. Más bien, como muy bien decía yo la felicito a la profesora también que hizo referencia a esta analogía de Moisés cuando se enfrenta ante la adversidad. Entonces, el primer punto para el emprendedurismo, en realidad, ¿y qué entendemos por emprendedurismo en primera instancia? La capacidad para enfrentarse a lo ignoto, ¿no es cierto? Eso es lo primero, lo desconocido. Pero entonces, para enfrentar lo desconocido, la primera condición es tener voluntad. ¿Me explico? Voluntad de hacer las cosas. O sea, muchos de ustedes, si hablan de emprendedurismo, porque no quieren depender de un sueldo y quieren de una otra forma ustedes enfrentarse a ese tipo de realidad. Entonces, la primera condición es voluntad. Pero la voluntad, ojo, aclaro, tiene que ser férrea. ¿Me explico? O sea, hay un elemento psicológico. Una vez que se toma esa decisión, hay que mantenerse. El segundo elemento es actitud frente a la vida. Esa actitud significa que frente a los desafíos negativos que nos encontramos, tenemos que mantener al mismo tiempo si les parece, una psicología proactiva para resolver los problemas. ¿Me explico? Y eso, sin duda alguna, vean que se lo estoy planteando como dos elementos capitales antes que el conocimiento. ¿Me explico? Antes que el conocimiento, son estos dos elementos psicológicos, si les parece, o de personalidad, que son capitales. No todas las personas pueden ser emprendedoras, como no todas las personas tampoco pueden ser o mantenerse sobre la base de dependencia de un salario, por ejemplo, ¿verdad? Es una decisión, por eso digo, de actitud. El tercer elemento es el conocimiento. El conocimiento gradual, el conocimiento relativo, el conocimiento tiene que ver también sobre cómo elaborar un proyecto. Hay diversas formas, diversas técnicas sobre cómo elaborar un proyecto. Solamente les voy a decir 10 elementos, si les parece, que debe contener un proyecto para poderlo hacer. El primero, en realidad, es cuál es el objetivo del proyecto en sí que ustedes tienen. ¿Me explico? ¿Qué es? Transformación, cambio de lugar. Cambio de lugar es, por ejemplo, la parte comercial, ¿no es cierto? Usted lo único que hace al comercio no le agrega valor, sino que lo que le agregan es simple y sencillamente trasladarlo de un punto a otro. ¿Me explico? Hay otros que hay procesos de transformación. Entonces, el primer punto, en realidad, como les decía, es el objetivo del mismo. El segundo elemento, que también es importante en un proyecto, es cómo lo van a administrar. ¿Me explico? Yo solamente le voy a dar 10, hay como 30. ¿Cómo lo van a administrar? Eso debe quedar muy claro exactamente sobre las responsabilidades en la ejecución del mismo proyecto. El tercer elemento es la identificación de la demanda correspondiente, o sea, quiénes son quienes les van a comprar. Pero al mismo tiempo, dentro de esa identificación de la demanda, ustedes deben conocer los gustos y preferencias de esa demanda o de ese consumidor. ¿Me explico? Las calidades, los precios a los que está dispuesto, etcétera, etcétera. Eso es un elemento capital dentro de ello. El cuarto elemento es conocer un poco la competencia. O sea, qué tipo de competencia tiene lo que ustedes quieren desarrollar. ¿Es que ustedes son los únicos o hay otros que se dedican ya a eso? Si es así, en consecuencia hay que conocer muy bien los precios de la competencia, la calidad de la competencia, la oportunidad, etcétera, etcétera. Pero también el poder que tiene esa instancia correspondiente. El quinto elemento es la inversión requerida. Inversión requerida significa si van o no a adquirir equipos, si van a tener o no capital de trabajo, o sea, que les sirve para adquirir otros bienes, etcétera.
El sexto elemento tiene que ver sobre la fuente de financiamiento de esa inversión. ¿Cuánto de esa inversión lo van a hacer ustedes con recursos propios? Si es que van a requerir también recursos ajenos, llámese préstamos, etcétera, etcétera. O si ustedes lo van a hacer ustedes solos o van a necesitar también coinversión con otras personas al respecto para todo ello. No se les olvide que esto es capital, y aquí me voy a detener un poquito sobre el tema de la competitividad. Yo les hablé de demanda y les hablé de competencia, ¿verdad? Pero la competitividad está basada en diversos factores. Por ejemplo, primero es el precio al que lo van a... Hay algunas personas para quienes el precio es capital. ¿Por qué? Porque tiene una determinada cantidad de dinero y no puede pasar. Para aquellos que tienen un poco de liquidez mayor, parece que el precio pasa a ser un segundo orden. ¿Me explico? El segundo elemento es la calidad. ¿Me explico? Lo que anda buscando, ¿verdad? No cualquier persona compra cualquier cosa, sino lo que quiere de una u otra forma o anda buscando. Ese es el tema de calidad, y eso es importante que veamos hasta dónde vamos con el tema de calidad. El tercer elemento, ojo, es la cantidad. La cantidad. Por ejemplo, como yo les hablo de competitividad, imagínense ustedes que si ustedes producen, por decir algo, buenas puertas, pero producen máximo 100 puertas al mes, y alguien les dice, no, yo quiero que me produzcas 1000, no pueden, están fuera del mercado. ¿Me explico? Simplemente pueden producir el buen precio, la buena calidad, pero no pueden producir la cantidad que les piden, precisamente. Y ese tema es capital. El otro elemento dentro de la competitividad es el tema de, si les parece, la productividad. O sea, ¿cuál es el resultado de la aplicación de su trabajo? En la medida en que ustedes sean más productivos, tienen condiciones entonces para que el costo promedio disminuya. Y si disminuye el costo promedio, entonces ustedes pueden jugar con un precio mucho más asequible, ¿verdad? Y hay un quinto elemento de la competitividad que tiene que ver también sobre todo con ciertos servicios de postventa. Por ejemplo, y ustedes le dicen a alguien, se dedican a la producción de, voy a poner el mismo ejemplo de ventanas y puertas, y bueno, yo le voy a revisar cada mes para determinar que esté en muy buena calidad. Por ejemplo, los servicios de postventa son aplicables sobre todo a las industrias, por ejemplo, de computadoras y todo lo demás. Y ese servicio de postventa puede ser determinante, mucho más importante que el precio y que la calidad en algunos casos. Entonces, esos elementos es importante verlos por eso me detuve en estos 5 elementos de la competitividad, ¿no es cierto? Y luego vuelvo al proyecto. Les dije primero el objetivo general de lo que ustedes pretenden hacer, cómo lo van a administrar, cuál es el total de la inversión, cómo lo van a financiar, me explico, con recursos propios, recursos ajenos, etcétera, etcétera. Pero también deben determinar ustedes la población meta, hacia quién va orientado. Si son personas de clase media baja, sectores pobres o en general, me explico. Todo eso debe quedar muy bien definido exactamente como población meta que ustedes pretenden dentro de esta... Perdón, exactamente. Todo lo que les estoy planteando es elementos de un estudio de mercado dentro de lo que llamaríamos nosotros el estudio del proyecto, me explico. Y esta parte del mercado es capital, sin duda. Tengo algo que decirles. Normalmente en economía, ¿verdad, profesora? Existe esa famosa dicotomía: en la medida en que haya más riesgo, ustedes van a tener mayor tasa de ganancia. ¿Me explico? En la medida en que tengan menos riesgo, menor tasa, y es normal. Esa es una dicotomía en economía que así funciona. Pero fíjense que en nuestro país aquellos que se arriesgan menos tienen más tasa de ganancia. Es curioso. Les voy a dar un ejemplo, y esto lo debe conocer aquí el amigo Francis, ¿verdad? Es muy fácil que en política llega un pseudoempresario y contribuye a financiar a un diputado y le dice: mira, yo lo que quiero es que me hagas unas leyes que me beneficien. O mira, yo voy a pedir que vos seas el presidente o el gerente de la NE. ¿Me explico?
Esa persona llega a ser el presidente o gerente de la ANE y llega este empresario y solamente le dice, mira, yo quiero generar 50 megas de energía, firmame acá. Así ocurre en Honduras. ¿Qué riesgo hay ahí? Fíjense que ya resolvió uno de los problemas fundamentales de la economía, que es la demanda. Aquí, en Honduras, hay un solo comprador, ¿no es cierto? El monopsonio, como decimos los economistas. La ANE es un monopsonio. Y todos los demás funcionan en teoría como oferentes. En realidad funcionan casi como monopolios. Y entre todos ellos se ponen de acuerdo al respecto. Y entonces ahí no hay absolutamente ningún riesgo, pero las tasas de ganancias son elevadísimas. Analizando la ANE, y yo le digo a mis compañeros de este gobierno también, ¿y por qué ustedes no han revisado la enorme cantidad de contratos de generación de energía que han ocurrido en los últimos 30 años en Honduras, en donde hemos pagado hasta 6 o 7 veces más el precio de mercado correspondiente? El pueblo hondureño ha pagado hasta 6 veces más esas tarifas, beneficiando a quienes, a los supuestos generadores de energía, a los politicoides que son los que han tomado ese tipo de decisión, y todo marcha tranquilamente. Entonces, ¿por qué les digo esto? Bueno, por una sencilla razón, porque todo emprendedurismo significa un riesgo. Y el riesgo funciona sobre la base de la incertidumbre. El ejemplo de Moisés, había todo un riesgo, ¿no?, al dar el paso hacia adelante, incertidumbre, no sabía qué había que hacer, pero al mismo tiempo se enfrentó con voluntad. Y les digo, jóvenes, lo fundamental es que ustedes den ese primer paso, que se clarifiquen sobre qué es lo que quieren ser, ojo, y hacer en la vida. Son dos cosas fundamentales. En una nación como la nuestra, yo sé que a veces se confunde el tener con el ser, y el verdadero objetivo es tratar uno de ser lo que uno es, ¿me explico? El tener es una circunstancia aleatoria, pero lo fundamental acá es que si nosotros queremos transformar también nuestro medio y queremos ser lo más independientes posibles, entonces demos ese paso. No tengan miedo jamás a lo que nosotros llamaríamos el fracaso. El fracaso existe fundamentalmente en el cerebro. ¿Me explico? Lo fundamental acá es que construyan y que hagan efectos sinergéticos. El efecto sinergético significa la fortaleza que tiene uno con respecto al otro y tratar de unir esas fortalezas. ¿Me explico? Perdón. El trabajo en equipo, y esto es importante lo que dice aquí el joven, o sea, el trabajo en equipo, no en grupo, que es diferente, ¿verdad? Hay que trabajar en equipo, y trabajar en equipo significa un mismo objetivo, ¿verdad? Instrumentos parecidos, resultados con el mismo objetivo y resultados que pueden ser diferenciados. El otro elemento es el tema, vuelvo al punto original, el tema del espacio y el tema del tiempo. Hacia dónde orientamos nuestros esfuerzos, y al mismo tiempo pensar que los resultados no se obtienen tan fácilmente como el maná que cae del cielo. ¿Me explico? Tienen que contribuir ustedes más bien a crearlo, a transformarlo. Y vuelvo al punto original. El ambiente en el que se desarrollan no es el mejor. Honduras no es el mejor escenario de información. Honduras no es el mejor escenario en donde las cosas están bien claras. Acá funciona un mecanismo económico altamente especulativo. ¿Me explico? Aquí en Honduras los precios a veces no tienen nada que ver con los costos. Ustedes pueden tener costos muy bajos y precios elevadísimos, ¿no es cierto? Y en consecuencia, bajo esas regulaciones es sumamente difícil poderse enfrentar. Pero lo importante es que podamos entender también que la tipología de mercado en el que cada uno de nosotros funciona, debemos conocerla completamente. En algunos casos podemos ser inéditos, ¿me explico? O sea, por primera vez
de una u otra forma se hace. Eso inédito a veces puede ser algo que todo el mundo lo conoce, pero le genera un aditivo que puede cambiar el gusto y preferencia y en consecuencia la demanda de todo ello, ¿verdad? O sea, si yo me dedico a la producción de, por ejemplo, de determinados tipos de frutas y le agrego una fruta que todo el resto no la había visto en el contexto, bueno, estoy creando una particularidad especial, me explico, y en consecuencia puedo cambiar al mismo tiempo la demanda y el precio correspondiente. El último elemento, yo les dije que en la elaboración del estudio, por ejemplo, del proyecto, ustedes debían ver el tema de si lo van a hacer esa inversión con recursos propios o con recursos ajenos. Tengan muchísimo cuidado en el uso del endeudamiento. ¿Perdón? Completamente. Ahí es donde deben tener muchísimo cuidado. La búsqueda de una expansión de sus actividades puede hacer que ustedes puedan dar un salto hacia un endeudamiento que más bien les va a destruir el proyecto. ¿Me explico? Y ahí es donde ustedes tienen que hacer un adecuado análisis entre la tasa costo financiero, las condiciones al mismo tiempo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, vean, el tema de la periodicidad del capital. No es lo mismo que yo me dedique, por ejemplo, a una actividad en donde los resultados se van a ver hasta dentro de 3 o 4 meses, en tanto que las deudas las tengo que pagar dentro de 2 meses. Inexorablemente me voy a encontrar frente a un problema en donde puedo perder todo el proyecto, ¿me explico? Y eso ocurre, por ejemplo, en la industria de la ganadería, ¿verdad? La gente a la espera de resultados o el tema de engorde, por ejemplo, etcétera, etcétera. Si ustedes hacen una captación de recursos en un tiempo inferior al cual ustedes van a tener resultados, el efecto financiero es desastroso. Entonces, ojo, en este tipo de hechos hay que ir, como dicen, seguro, y seguro significa en realidad tomar las decisiones más inteligentes. Y las decisiones más inteligentes es entender que raras veces las empresas tienen una expansión enorme. Las empresas funcionan con ciclos económicos, ciclos de desarrollo, ciclos de crisis, ciclos de desarrollo, ciclos de crisis, etcétera, etcétera. Y es una condición muy natural. Y termino con esta acepción. En una sociedad altamente volátil como la hondureña, lo que sí debemos entender es que 2/3 de la población económicamente activa en nuestra nación son, fíjense, son emprendedores a su manera. El modelo económico nuestro apenas da trabajo a 1/3 de la población económicamente activa. Anualmente llegan al mercado de trabajo, o sea, así como ustedes, jóvenes que van pasando de una edad A a una edad B, son cerca de 150,000 jóvenes que llegan a formar parte de la población económicamente activa por año. 150,000. De esos 150,000, solamente 50,000 van a poder obtener trabajo en lo que nosotros llamamos el mercado formal. Los otros 100,000 tienen que crearse sus propias condiciones, llámese si les parece, el famoso sector que le llaman incorrectamente informal. Yo diría un sector no formal. Informal es otra cosa. Pero 2/3 de la población económicamente activa tienen que crearse sus propias condiciones. Entonces, la mejor forma es irse preparando exactamente para este tipo de emprendedurismos. ¿Y en qué campo? Bueno, cada quien también yo le sugeriría que se concentre en aquel elemento para el cual tiene la mayor voluntad de transformar. ¿Me explico? Meterse en actividades que probablemente no son de su competencia o al mismo tiempo que no se va a sentir realizado, es precisamente un paso hacia el fracaso, ¿verdad? En el sentido de que no van a continuar en esa actividad. Pero cualesquiera, obvio, de las actividades que hagan ustedes y que no les resulte, en algunos casos,
no lo sientan como esta palabra que yo acabo de expresar. Me explico. Las lecciones de la vida están hechas, ¿por qué? Por experiencias negativas. Cuando uno tiene experiencia negativa, aprende. No es experiencia negativa en sentido estricto, aprende. Las lecciones de la vida son eso, incluyendo en el amor, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente en esta parte de negocio, sí es importante que, sobre todo ustedes, que estamos, y vuelvo al punto original, en esta quinta revolución tecnológica en donde ustedes tienen acceso a la información, los muchachos como yo, por ejemplo, les digo que para leer algún libro yo tenía que irme a la biblioteca, y si probablemente cuando llegaba el libro ya estaba prestado, no podía leer. Ustedes en tiempo real, en tiempo virtual tienen todas esas condiciones, lo cual es importante, pero lo fundamental es que ustedes tengan la voluntad de la independencia. Si tienen la voluntad de la independencia, es el primer paso. El segundo punto, la actitud precisamente de independencia. El tercer elemento es el conocimiento sobre el tema. El cuarto, estar preparado frente a vicisitudes, etcétera, etcétera. Y el quinto, considerar que todo esto es un proceso gradual y que el éxito está dado sobre todo en la actitud de ustedes y no externamente a ustedes. Por los momentos estoy listo para algunas preguntas que ustedes me hagan. Gracias.